tardes. Pulsa. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a saludar a la mesa, en primer lugar, a Monseñor Argüello, al obispo auxiliar de esta diócesis, a la Madre Olga María del Redentor. Yo siempre la llamo así, Madre Olga María del Redentor, porque todo el mundo se come la segunda parte, Madre Olga, no, Madre Olga María del Redentor. Y saludo también a Carlos Aganzo, a este gran dinamizador de la cultura de esta ciudad, al que tanto le debemos. Bueno, pues están ustedes en el mejor sitio que podían estar en una tarde como hoy. No hay, les aseguro, en estos reinos un acto más importante que este. Así que, bienvenidos y vamos a pasarlo muy bien en este ratico. A mí me han pedido que haga un poco esa palabra horrible que procede de, yo creo, de Argentina o así, que es de conductor del acto. Bueno, pues entonces daré la palabra a todos los que tienen que intervenir y, en primer lugar, unas palabras muy breves. Yo realmente lo que tengo que decir de este libro y lo que tengo que decir de su autora, pues lo he dicho ya en el prólogo, que algunas y algunos de ustedes habrán leído, y si no lo han hecho, lo tienen que comprar y lo tienen que leer, porque los libros están para eso, para que se compren y para que se lean. Y allí van a leerlo, luego no vale la pena que digan muchas cosas. Pero bueno, sí voy a decir algo. Esperábamos un gran libro, y ha llegado. Aquí está, adoremos. No es una novela, no es un poemario, no es una obra de teatro, ni siquiera es un texto al uso, no es un libro hacia afuera, es un libro hacia los adentros, es un libro teresiano, nada para afuera, todo para los adentros. Este libro es el testimonio de una monja que está completamente chiflada, una monja que está loca de amor de Dios, como tantos lo han estado. Y lo estamos a nuestra manera. Yo también estoy enamorado de Dios, a mi forma, claro, la forma de un gacetillero torpe que nunca puede ser igual, ni muchísimo menos que la de una carmelita samaritana. Bien, un libro en el que esta monja, esta carmelita samaritana, pues nos habla de su Dios, de la relación con ese amor que preside su vida, con ese amor sublime y absoluto, y nos cuenta con palabras de carne, que es como hay que contar las cosas, lo que su alma vive, todo eso que palpita en su corazón. La Madre Olga, como aquella Teresa en cuya frente el cielo empieza, la del místico vendaval y la alegre entereza, ella, la Madre Olga, también vive cautiva del mismo anhelo que vivía Teresa. En ansias y en amores inflamadas las dos, oh dichosa aventura, que decía aquel frailecillo de risa, como lo llamaban los calzados, a nuestro San Juan de la Cruz. Ese frailecillo de risa, decían, pobrecitos. Bien, pues en ansias y en amores inflamadas las dos. Y naturalmente, tiene la Madre Olga algo que también decía San Juan de la Cruz y que solo algunas personas tienen, que es ese no sé qué que se halla por ventura. Lo tiene el que lo tiene, y el que no lo tiene, pues no lo tiene. Y ella lo tiene, ese no sé qué se halla por ventura. Y bueno, pues poco más. Está aquí, estamos para recibir este Adoremos, que hoy comienza a abrir y abrirse paso por las calles
y a buscar lectores y a llegar a los corazones. Y nada más, este gacetillero se calla y le da la palabra a Monseñor Argüello, que seguro que les dice cosas bastante más interesantes que las mías. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Madre Olga María del Redentor. Queridos Jesús y Carlos, adorar es innegociable. Esta es una clave de la existencia. Adorar es innegociable. El corazón humano, de manera misteriosa, está hecho para adorar. La clave está en encontrar a quién o a qué adorar. Pero adorar es innegociable. Lo saben bien los mercaderes. Lo saben bien quienes tratan de organizar la existencia. Y por eso nos proponen tantas imágenes, tantos ídolos, porque adorar es innegociable. Madre Olga nos da testimonio de que ha encontrado a alguien a quien adorar, lejos de reducir, de menguar, de esclavizar, libera y levanta, y hace descubrir los secretos del corazón del que adora y sobre todo del corazón de quien es adorado. Adorar a un Dios que nos ama con corazón de hombre. Adorar a alguien que al encarnarse nos muestra su rostro, y rostro dice de mirada y palabra, y nos muestra su corazón, que dice de afecto y de entrega. Y además, esta adoración, que expresa el secreto del corazón, se realiza en una cita semanal, en una hora santa, en un cruce de caminos semanal, uniéndose a algo decisivo en la vida del Cristo. Cuánto he deseado que llegase esta hora, la hora de la adoración plena y definitiva, de la entrada en la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre. Es la hora eternamente esperada. Y en la cita semanal vamos como tratando de adentrarnos en la hora. Somos aprendices de entrar con el Cristo en la hora. En la cita semanal, adorando se descifra el secreto del corazón y vamos adentrándonos en el misterio de quien, siendo innombrable, ha decidido revelarnos su nombre, su rostro y su corazón. Este libro, Adoremos, Vivencias Eucarísticas en la Hora Santa, es un testimonio de esta búsqueda en la que ninguno de nosotros ha llegado del todo, ha descubierto del todo, ha entrado del todo, porque la adoración también es un combate, porque no desaparece del corazón la tentación, llamémosla así, de adorar a los ídolos, que la mayor parte de las veces los ídolos solo son un reflejo de nuestro propio ego, de nuestro amor propio. Por eso la adoración de quien nos ama sin pedirnos cuentas nos ayuda tanto a descubrir quiénes somos, a iluminar la mirada para luego, mirando alrededor, descubrir el secreto de todo lo creado, que está convocado a adorar y cantar eternamente la gloria de Dios. Cuando llegue la hora, cuando Él vuelva y cuando nos haga entrar en su amén definitivo. El amén definitivo de Monseñor Luis Argüello. Bien. Pues después de este amén definitivo y de estas palabras tan hondas y conmovedoras,
le vamos a dar la palabra a Carlos Aganzo, que como saben es un grandísimo enredador, además de ser el dinamizador, como les decía antes, el gran dinamizador de la cultura de esta ciudad, es un grandísimo enredador, las dos cosas, y un gran poeta. Bien, pues Carlos tiene la palabra. Está bien eso, bien enredador. ¿Ahora? Sí, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer es la presentación del libro, puesto que nadie se atreve a hacerla. Voy a hablar fundamentalmente del libro, que como ya se ha dicho aquí, no es un libro, es una gavilla de vivencias, ¿no? Un puñado de vivencias contadas, como se ha dicho, en la hora santa. Bueno, en la Madre Olga María está una doble condición que a mí me gusta mucho, que es la unión, y está en las Samaritanas también, está la unión de lo que es Santa Teresa de Jesús, el Carmelo y Ávila, por una parte, ese testimonio tan importante. Después está el Sagrado Corazón de Jesús, que es fundamentalmente Valladolid. Decía Jesús que es un libro hecho para adentro y solo para los adentros. Bueno, yo difiero un poco con él, porque precisamente creo que este libro lo que tiene es algo del interior que se vuelca hacia el exterior, algo que se canta, algo que se comunica, algo que en ocasiones aquí vemos que se grita, prácticamente se grita también, se necesita decir. Yo que tengo bien leída a Santa Teresa, con poco aprovechamiento, pero con mucho afán, sé que ella siempre quería estar en lugares de sabiduría, quería estar en ciudades, en lugares donde hubiera gente, donde hubiera ciudadanos, donde se pudiera transmitir esa vida en familia, cerrar tu vida, transmitirla hacia afuera, dar ejemplo, pero comunicarlo. No podríamos entender a Santa Teresa sin sus escritos, ni a San Juan de la Cruz sin sus escritos. La vida interior y la vida exterior, el testimonio hacia el exterior, es fundamental cuando hablamos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Si todo quedara en el interior, pues no sé qué ocurriría. Es un modelo distinto, diferente de muchas otras comunidades de la Iglesia que han buscado, siempre pienso yo en los cistercienses o en esos conventos en lugares maravillosos, en naturalezas maravillosas, esos paraísos claustrales que decía Bernardo de Claraval, donde una vez que estás ahí ya no sales. Ese es tu paraíso de piedra, ¿no? Con tu huerta, evidentemente. Pero bueno, hay otro modelo que es el modelo de la oración del interior de esta vida, como digo, Santa Teresa en familia, y además salir hacia afuera. Yo creo que tiene mucho que ver esto con el libro que tenemos aquí, con la simple realidad de que todos estos pensamientos íntimos se expresan en un libro. Pero ojo, no solo en un libro, y en tweets, y en internet, y en comunicación. Una de las palabras que sacamos de este libro que dice que este libro es un ejercicio de transparencia y gratuidad, por ejemplo, dice la madre en algún momento. Claro, transparencia y gratuidad serviría para definir a Internet, esa democracia en la que todo el mundo opina con absoluta transparencia, con absoluta libertad y además gratis, ¿no? Pero si fijamos bien en lo que estamos diciendo, transparencia tiene otro sentido, un sentido luminoso, un sentido de ver un poquito más allá. Gratuidad, sin pedir nada a cambio, o sea, entrega en grandísima manera. ¿De qué manera el lenguaje tradicional, ¿no? El lenguaje de esos cántaros viejos que dice también la Madre Olga en algunos momentos, se convierte en cántaros nuevos, en nuevos mensajes, en nuevas formas de expresión? Bueno, yo creo que una de las virtudes que tiene este libro es repetir lo que en el siglo XVI pudieran hacer Fray Luis, por ejemplo, traduciendo la Biblia, San Juan y Santa Teresa, con sus propios juegos poéticos, con su lenguaje, con su manera de incidir en la lengua, con un lenguaje entonces totalmente nuevo, totalmente rompedor, digámoslo, totalmente incomprendido en aquel momento. Y este intento también de traer aquí un lenguaje nuevo
en un libro nuevo. Bueno, yo creo que esto es lo más hermoso de este libro, que este libro efectivamente es una oración, es una reflexión, es una introspección, es meterse muy adentro, pero también es contárselo a los demás. Y eso me parece que es importante. Yo he escrito por aquí: una voz firme en mitad del ruido del mundo. También este libro tiene otra cosa muy importante, ¿no? Otra característica muy importante. Es un libro de amor, fundamentalmente es un libro de amor. Pero un libro de amor en el sentido más puro del término. Antes hablaba don Luis del combate, del amor como combate, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en algún texto que este amor no siempre es sencillo. Es una lucha en la que los amantes tienen que superar muchos obstáculos. Es decir, no es un amor en este sentido gratuito, es un amor por el que hay que pelear. Por ejemplo, este textito que dice: y él me llama y me mira a los ojos y me dice: no pongas más obstáculos entre tú y yo, déjame quererte. No me ates las manos, déjame darte a manos llenas, no me las ates. Y sobre todo, te tengo tatuada en ellas, déjame mirarte en las palmas de mis manos, no me ates. Este amor, que otro término que me ha gustado mucho en el libro, es el mejor antídoto, el antídoto que solo conoce, el único antídoto que conoce el hombre para luchar contra la muerte, contra la condena a muerte que se dice en este libro, ¿no? Estamos condenados a muerte, pero hay algo que nos hace mirar más allá, y eso solo es el amor. Es lo único que nos permite vencer a la muerte. Ese mensaje está clarísimo aquí. Es un libro de amor, como digo, es un libro de comunicación, es un libro de interior hacia el exterior, y también, ya lo ha dicho Jesús, es un libro de locura, de ordinaria locura, de exquisita locura. Jesucristo es el loco de amor, se titula precisamente el último capítulo de este libro. Y hablando de esta locura, inevitablemente tenemos que volver también a otros maravillosos locos de nuestra historia. Tenemos que volver a nuestra Santa Teresa, pero tenemos que ver cómo Teresa también, enamorada de los libros de caballerías, nos lleva a ese otro loco maravillosamente universal que estamos celebrando este año, que es Alonso Quijano el Bueno, Don Quijote, Miguel de Cervantes. Maravillosas locuras que se dan en la escritura, que se dan en la comunicación, que se dan en nuestro tiempo. Y al final todo esto para conseguir pues lo que los poetas muchas veces, y eso Jesús lo sabe bien en su poesía, que es una poesía, la de Jesús, yo quisiera que la mía lo fuera también, en cierto modo ascética, porque mística sería que ya tocaras o llegaras, ¿no?, al contacto. Ascética, por lo menos, es el acercamiento, es una búsqueda. Quizá no es un encuentro, pero es una búsqueda. Pero esa búsqueda, o sea, al final, detrás de todo lo que estamos contando aquí, es la búsqueda del don de Dios. Esto es lo que realmente tratamos de encontrar en este libro, dando muchas vueltas sobre el lenguaje, dando muchas vueltas sobre los pensamientos, pero el don de Dios. Y el don de Dios, lejos de estar en algo complicado o en algo inalcanzable o en algo que nos pueda parecer lejano a nuestras aspiraciones, es algo muy sencillo, y lo voy a resumir para terminar con esta frasecita que está en este libro. El don de Dios es para mí, entre otras cosas, estar aquí, ahora, esta noche. Nada menos. Muchas gracias. El don de tener aquí a Carlos Aganzo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la protagonista de esta tarde, que es ella, y autora del libro, de esas vivencias eucarísticas en la hora santa. Madre Olga María del Redentor, estamos ansiosos de escucharla. Pues, a ver, Jesús, has dicho, perdona, 2 mentiras. Bien, primero, empezamos. yo no soy la protagonista de esta tarde, ni la autora del libro, aunque ponga aquí mi nombre, ¿no? Y me gusta mucho que lo pronunciéis completo, ¿no? Porque cuando
fue escogido por mí hace muchos años, fue porque le veía mucho sentido y me gusta utilizarlo y que lo utilice, ¿no? A ver, el protagonista indiscutible del libro es Jesucristo, ¿no? De hecho, es el que ocupa la portada y está guapísimo. Me gusta muchísimo esa foto y además es una foto muy significativa porque, bueno, fue en un momento dado una procesión del Corpus y esa forma que está ahí fotografiada la hemos hecho nosotras, pone el nombre de Jesús y en definitiva es el protagonista de cada una de las adoraciones de los jueves, ¿no? Jesucristo, Eucaristía. Luego él es el protagonista del libro, el protagonista de este acto y yo creo que es el protagonista, debería ser el protagonista de toda nuestra vida y desde luego es el Señor de la historia, ¿no? Yo creo que eso ninguno de los que estamos aquí, gracias a Dios, lo discutimos, pero es algo que hay que afirmar y reafirmar y es uno de los propósitos del libro, ¿no? Que quede claro quién es el Señor de nuestra historia, Jesucristo y Jesucristo Eucaristía. Y luego, las autoras del libro son las samaritanas, no soy yo, ¿no? Porque cada vez que se decide publicar un libro, tendríais que vernos algún día por un agujero, ¿no? Que generalmente la idea casi nunca es mía, luego me la cuelgan, me imprimen aquí y me sientan aquí, pero suelen ser ellas las de habría que publicar eso que dijiste, habría que publicar aquello que rezamos, habría que publicar, y yo siempre ingenua y con la esperanza de que no va a ser, digo, ala, pues poneros a escribirlo. Y fatídicamente 15 días después vienen con todo escrito. Digo, ya, no me voy a poder escapar, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, las autoras del libro, los autores del libro son el Señor y las hermanas, ¿no? Y ese encuentro que tenemos con Él cada jueves. Sí que es verdad que es un poco lo que decía don Luis, la gran cita, ¿no? Y aprovecho que estoy aquí y me escuchan más gente de la habitual, pues para citar a todo el mundo, ¿no? Cada jueves, en realidad cada instante de la vida, pero sobre todo cuando Jesús ha manifestado de manera tan clara su deseo de que estemos con Él, ¿no? De que velemos con Él, de que oremos con Él, de que cooperemos misteriosamente, pero de manera real con Él en la redención, pues es un poco el fin del libro, el haber recopilado todas esas vivencias, todos esos momentos junto a Él, que son los verdaderamente importantes, y invitar a todo el mundo a esa cita. Yo con esto evidentemente no estoy diciendo que todo el mundo tenga que venir el jueves a nuestra capilla a tener ese encuentro, ¿no? Pero que donde estéis, donde las circunstancias y la providencia nos lleve, pues si se puede buscar un sagrario, si se puede el Santísimo expuesto mejor aún, pero buscar ese rato con Él, ¿no? Ese estar ahí con Él, porque lo más grande de este libro es que de alguna manera estos retazos son jirones del alma, de la vida, de la adoración, ¿no? Que hemos expresado como hemos podido. Pues lo más grande de esto es que Jesucristo nos ha convocado, que Él es nuestra vida inseparable y Él es quien nos hace vivir, ¿no? Y ser. ¿Es un poco surrealista esto? Pues para el que tiene fe no debería de serlo. ¿Es raro? ¿Estamos locos? Pues para mí ni es raro, ni creo que estemos locos, pero bendita locura si se nos juzga así y se piensa así, ¿no? Lo que sí es cierto, y es el motivo de este libro, es que Jesucristo está vivo y nos llama, ¿no? Nos llama, y una llamada continua a su intimidad. Y este libro es, como todo lo que vivimos, ¿no? Junto a Jesús, las samaritanas y cualquier creyente, pues como si dijéramos el límite entre el tiempo y la eternidad. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque cada momento de adoración ante Jesucristo Eucaristía es pensar, como decía Pablo Domínguez, que a mí se me quedó muy grabado aquello, que al otro lado de esa forma, de ese pedacito de oblea,
está la eternidad, ¿no? Nosotros, como si dijéramos, estamos a este lado del telón y Él marca ese límite, esa frontera, ¿no? Jesucristo une en su corazón, en sí, en su humanidad, la eternidad y el tiempo. Y todo esto que está en Adoremos ha sucedido en el tiempo, lo hemos vivido en el tiempo, lo hemos expresado torpemente como hemos podido en el tiempo y en un libro, pero la realidad es que esos instantes de adoración junto a Él están desde toda la eternidad en el seno de Dios, ¿no? En el corazón de Él. Y los ha deseado porque lo dijo, con deseo he deseado, ¿no? Comer esta comida pascual con vosotros, compartir esto con vosotros. Y desde toda la eternidad, Dios y Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, el hombre Dios, desde toda la eternidad nos ha deseado y nos ha pensado y nos ha esperado y sigue haciéndolo en un eterno presente en ese encuentro, ¿no? Es un poco vertiginoso esto y por eso luego dicen que estoy pirada. Jesús también lo dice porque digo estas cosas, pero es la verdad, ¿no? Hay un Dios que eternamente me ama, eternamente os ama y eternamente nos espera a cada uno, ¿no? Y el oficio más grande que un ser humano puede llevar a cabo, al que puede aspirar, es el de adorar. Porque cuando todo lo de esta vida se acabe, y se va a acabar, lo que nos va a quedar va a ser adorar a Dios cara a cara por una eternidad, ¿no? Y bueno, pues ese es el fin del libro, eso es lo que os puedo decir, aunque luego puede parecer que he dicho una cosa como muy así, pero os aseguro que la lectura es muy simple, muy sencilla, muy fácil, muy, pues para nosotras que somos gente pobre, sencilla, enamorada del Señor, pero sin grandes pretensiones. Y eso es lo que puedo decir respecto al libro, no se me ocurre de momento nada más. Nos ha deseado, nos ha esperado a cada uno, nos ha amado. Solo la Madre Olga María del Redentor es capaz de reunir esta tarde aquí al director del norte de Castilla, que no tiene otra cosa que hacer más que estar aquí, al obispo auxiliar de Valladolid, que no tiene otra cosa que hacer más que estar aquí, y al director de la Sin Razón, que en fin, que bien, solo ella, lo cual ratifica mi teoría del principio que les decía que está completamente chiflada y loca de amor, como corresponde a quien dice estas cosas y habla de algo que hoy día se habla muy poco. Lo más hermoso para mí de esta tarde es escuchar hablar de verdades eternas a un periodista, a un obispo y a una monja. Y ahora a ustedes, porque ahora los que tienen la palabra son ustedes, para que pregunten, aprovechen y, en fin, y digan lo que quieran. Qué bien. No nos pregunta nada, estamos salvados. Esto pasa siempre porque cuesta, pero no pasa nada. Seguro que sí, que hay preguntas y hay alguien que quiere plantear algo. Así que no se repriman, anímense, que vivimos en una democracia y estamos en vísperas electorales y tal, y entonces pues... Ahí detrás alguien quiere decir algo. Sí. Esa es la pregunta del millón. Pues yo creo que lo único que puede mover y remover los corazones, sobre todo de los chicos, de las chicas que están en edad de buscar su camino en la vida, es pues un testimonio, ¿no?
que convenza y que arrastre. Y el testimonio que yo creo que tenemos que dar es el de la alegría, ¿no? El de la alegría, el del gozo, el de demostrar con nuestra vida, más que con palabras, con hechos, con campañas o con eslogans, pues que Jesucristo tiene la fuerza arrolladora de hacer inmensamente feliz a una persona y de dar sentido a toda su vida, ¿no? Que Jesucristo está de verdad vivo, que no es un mito, que no es un rollo patatero que cuentan los curas y las monjas, que una brasa, sino que es alguien vivo, real, dinámico, con quien yo vivo en un trato estrecho, ¿no? Y entonces es el que hace que mi vida esté llena de gozo, de alegría, de sentido. Y cuando digo gozo y alegría no significa que la vida de un consagrado, de un sacerdote, tenga que ser facilísima, sencillísima y con dificultad cero, porque tienes Jesucristo que es la panacea. Eso es mentira y no es real, ¿no? Lo grande, al menos esa es mi experiencia y quizá las hermanas podrían decir muchas cosas al respecto, lo grande es que Él está contigo, llena tu vida, tú vives la vida con Él y desde Él afrontas lo que venga, que no tiene por qué ser bonito, fácil, sencillo y exento de sufrimiento, ¿no? La felicidad no es que en la vida todo sea rosa e idílico. Eso no existe. Eso en ciencia ficción, pues bueno, en el mundo que yo conozco y en el que vivimos todos, no suele ser así. Hay momentos buenísimos y hay momentos difíciles, ¿no? La felicidad es una opción que cada uno de nosotros hacemos. No es una cosa que te toca una tómbola, unos tienen mucha suerte y otros son unos desgraciados y todo les sale fatal. No, la felicidad es una opción que yo he hecho. Yo he decidido que pase lo que pase en mi vida y vengan como vengan las cosas, voy a ser feliz, lo cual no significa no afrontar lo difícil de la vida y erradicar de mi vida el dolor. Eso es imposible en este mundo. Significa que yo he encontrado a alguien junto a quien y en quien todas esas dificultades tienen un sentido y un color diferente, por decirlo de alguna manera, y te hace feliz y te llena y llega a ser pues absolutamente íntimo a nosotros mismos, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar esa expresión de San Ignacio de Antioquía: Jesucristo, nuestra vida inseparable. La vocación es eso, ¿no? Independientemente de todos los carismas y diferentes maneras de vivir la vocación cristiana en la Iglesia, vivir con Jesucristo como tu vida inseparable, ¿no? Y esa es la vocación, esa es la felicidad y en definitiva eso es la santidad, ¿no? Y cuando tú das un testimonio de eso, pero no de palabras, sino en tu vida eso se transparenta, pues es lo que al final te hace replantearte la posibilidad de que Dios te pueda estar pidiendo eso y de que merece la pena vivir la vida así. Yo al menos mi experiencia fue esa. Yo vi a una religiosa que para mí fue un referente y yo no entendía nada ni de monjas, ni de carismas, ni mucho menos de votos, pero yo la veía a ella feliz y yo decía, es que yo quiero vivir así. Y veía a otras personas a mi alrededor sin esa felicidad y yo decía, yo no quiero llevar una vida mediocre, gris, quiero vivir como vive ella, ¿no? Y viendo aquel referente fue lo que me hizo plantearme la posibilidad de que el Señor me estuviera llamando y luego, bueno, pues ya la gracia y el proceso de cada uno, ¿no? Eso es lo que puedo decir, no sé. Aquí el señor obispo auxiliar sabe más de esas cosas. Pero vamos a ver. La autora del libro es Madre Olga. De todas formas, yo subrayo con otra expresión, que es alegría. Yo creo que esta es la clave. Y además que me parece que tiene bastante que ver con lo de la adoración, ¿no? Porque adorar es como salir, ¿no? Es dirigirse hacia, es haber encontrado una puerta. Y yo creo que cuando se da esa actitud de salida,
fluye el manantial. Y entonces se produce ese hilillo que llamamos alegría. Dentro de este juego de las palabras, y al fin y al cabo hablar de un libro pues es también hablar de palabras, a mí me gusta más la expresión alegría que felicidad. La felicidad, de alguna manera, dice de plenitud. Y por tanto de algo que uno trata como de atrapar para llenar el cántaro. Y el cántaro resulta que siempre tiene un agujero. Y entonces estamos siempre adoleciendo de que nunca está lleno. Mientras que si uno descubre el hilillo, el que brota, el que sale, pues ahí. Eso enlaza bien, Samaritanas, con el corazón de Cristo, que es un manantial. Y que ha puesto en nosotros la capacidad de descubrir el hilillo de la alegría, aunque haya lágrimas en los ojos, aunque haya golpes en las manos. Pero si se ha descubierto el hilillo del manantial, igual que lo del testimonio, yo lo del testimonio lo entiendo no tanto en cuanto a coherencia de vida. Yo creo que al final todos somos bastante incoherentes y nuestro testimonio termina siendo opaco. Yo quizás esto que os voy a decir ahora deriva de mi formación jurídica. Yo entiendo más el testimonio como quien atestigua que otro está, que otro hace, que otro viene, que otro va. Y en ese sentido yo creo que la clave, el camino vocacional, que también es innegociable como la adoración, es innegociable. Todos hemos sido llamados. El asunto es descifrarlo. Bueno, pues yo creo que la pastoral vocacional, por decirlo así, consiste o consistiría en qué medida los testigos personales, testigos comunitarios, la Iglesia, tengamos capacidad de poner en contacto a quien llama con el corazón que es llamado. En ese sentido yo creo que a veces muchas de nuestras pastorales vocacionales, vinculadas a los valores, a las banderas, a los proyectos, a las funciones, a las tareas, a lo que hay que hacer, a las opciones, a ver si optas por Jesús, termina siendo bastante ridículo. Porque en realidad la copla está en descubrir que es el, si es que la expresión no me gusta mucho, es el quien ha optado por ti, quien te quiere, quien te busca. Entonces quizás por ahí. Yo creo que este tiempo nuevo que vive el mundo, la sociedad, la Iglesia, es un tiempo en el que se ha acabado un grito con el que el tiempo moderno se construyó, que es pienso, luego existo. Ahora hay un barullo, ahora es siento, luego existo, tengo, me emociono, vaya usted a saber, ¿no? Pero si nosotros fuésemos capaces de vivir y de proponer que la clave del tiempo nuevo, que en realidad es la clave del tiempo fiel, es soy llamado, luego existo. Soy llamado, por eso existo. Pues quizás por ahí. Alegría, testimonio, tiempo nuevo, soy llamado. El hilillo de la alegría del nuevo obispo auxiliar de Valladolid, fíjense qué maravilla. Lo hemos descubierto hoy aquí gracias a Oremos, Madre Olga María del Redentor. Voy a añadir una cosa importante sobre la palabra adorar, sobre su propia etimología, que es importante. Adorar tiene una doble etimología, una la más antigua del adorar del latín, que significa interpelar.
Simplemente hablar, comunicar, pedirle a otro que te responda. Eso es lo que es su sentido etimológico más primitivo. En el sentido actual, adorar es amar al extremo, amar en el extremo. Eso es parte de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, pero ese situarse en el extremo, ¿no? Eso quizá cuando hablamos de vocaciones, pues, y hablamos de alegría y hablamos de romper moldes y hablamos de hacer algo diferente, es precisamente irse al extremo, quedarse en la mediocridad o irse al extremo, amando. Pues yo creo que ese es un poco el mensaje que da este libro, ese doble mensaje, a la vez interpelar, eso es el que interpela, lanza su voz y espera una respuesta. La espera, puede recibirla o no, pero adorar en principio es interpelar a otra persona. Y después eso, interpelar no de cualquier manera, sino de una manera poderosa, potente, fuerte, extrema. Eso es importante también para entender el libro. Siempre tan sagaz, Carlos Aganzo. Acaba de poner la palabra justa, esa que los poetas tienen y que cae como una plomada. ¡Paf! Amar en el extremo, irse al extremo. Es que es verdad, claro, eso es, amar en el extremo. Eso es lo que hacen los que realmente viven su vocación. Y a propósito de esto de la vocación, yo quería preguntarles a la Madre Olga María del Redentor, ya ven que no abdico de llamarla con el nombre completo, y al señor obispo, sobre una vocación que yo creo, antes hablaba aquí de los carismas, pero aquí la mayoría de los que estamos somos laicos, y yo creo que la Iglesia de hoy es la Iglesia, por supuesto, de las almas contemplativas y consagradas, pero es sobre todo la Iglesia de los laicos. Y a mí, yo echo de menos que la Iglesia no hable más de la vocación del laicado, o sea, de la vocación del laico, que también es una vocación, y me parece, no solo que también es una vocación, yo creo que es la gran vocación, porque es la de la mayoría. Y yo creo que las carmelitas samaritanas, Madre Olga, y usted en particular, con ese, en fin, carisma que usted ha recibido de alguien, como es lógico, pues está removiendo todo eso. Está removiendo todo eso. La gran aportación para mí es justamente esa conexión con los que no llevamos hábito. Bueno, yo sí llevo, esto es un hábito prácticamente. Solo que distinto. Esto es distinto, ¿no? Pues, pero claro, que también queremos ser santos. Yo quiero ser santo, señor obispo. Ya sé que es complicado, pero bueno. Bueno, esa es la pregunta. La pregunta es que me he perdido un poco. La pregunta es cómo hacemos, o sea, primero, bueno, al señor obispo, pues un poco esa, a ver, ¿por qué no se habla más de esa vocación de los laicos? Y usted, como consagrada y como mujer que vive, pues en fin, en esa vida de oración mucho más intensa, ¿qué nos dice a nosotros, los que también queremos ser santos y no llevamos hábito y no estamos consagrados? La primera parte. Bueno, bien, sí. Bueno, yo creo que el siglo XX y XXI han sido un tiempo en la Iglesia de singular subrayado de la vocación laical, ¿no? Y que el Concilio Vaticano II y todo lo que le antecede saca brillo al bautismo. Y el bautismo es la clave, porque en el bautismo somos incorporados a la vida del Cristo y a la Iglesia para ser Iglesia en el mundo. Yo creo que también todavía vivimos de una inercia de dividir el camino de la Iglesia, al hablar de las vocaciones, como en tres, y como que se repartiese el juego entre tres: los curas, los laicos, la vida consagrada en sus diversas formas, ¿no? Pero en realidad la Iglesia es la Iglesia en el mundo, la Iglesia en misión, la Iglesia cuerpo de Cristo en misión, la Iglesia esposa de Cristo para alumbrar
la belleza de su rostro y ofrecerla al mundo. Eso es la Iglesia. Entonces, para que esto pueda ser, Jesucristo no nos deja solos, sino que a través de una humilde mediación sacramental se hace presente y nos acompaña, y nos alimenta y nos cura, y es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y además, para que en nuestra presencia en el mundo y esa peregrinación en el mundo no nos despistemos, regala carismas que indican el camino, que son como exploradores que adelantan el camino, que anticipan algún destello de lo que en el camino vamos buscando, que nos recuerdan que en el camino hay gente que está tirada en las cunetas, que ayudan a caer en la cuenta de que la alabanza interminable es, en definitiva, la búsqueda. Entonces, bueno, yo creo que esto en la Iglesia va tomando cuerpo de una forma especial y, de hecho, si tuviéramos que hablar, un concilio importante siempre va acompañado de muchos papeles, que al final es un lío en las bibliotecas de cómo ordenarlo, y de un puñado de santos, de algunas fundaciones. Entonces lo que pasa es que eso nos damos cuenta un poco después de que pasa el tiempo. Pero ahora yo creo que ya podemos decir que el Concilio Vaticano II, en su antes y en su después, ha visto el alumbramiento de muchas nuevas realidades eclesiales, la mayoría de ellas vinculadas a la vocación laical. Muchas nuevas realidades. Y al mismo tiempo, nuevos ensayos de vida consagrada. La vida consagrada tiene una belleza y una fragilidad. Así como la vida de los laicos y la vida del ministerio ordenado tiene un sello sacramental, la vida consagrada no. Es un esplendor de la vida bautismal. Y por eso siempre hay vida consagrada en la Iglesia, pero no siempre ha habido jesuitas en la Iglesia. Siempre ha habido consagrada en la Iglesia, pero no siempre ha habido Carmelo. Siempre ha habido consagrada en la Iglesia, pero sus formas históricas son como un cometa, como una estrella fugaz, que ayudan a entrever que no existieron, que existen y que dejarán de existir en sus formas. Por eso se reforman, por eso se renuevan, por eso aparecen en un tronco nuevas ramas que luego incluso pueden ser un nuevo tronco. No siempre ha habido jesuitas y siempre ha habido Iglesia. No siempre ha habido agustinos y siempre ha habido Iglesia. No siempre ha habido carmelitas. Sin embargo, en la Iglesia no podríamos vivir sin las formas de especial consagración. Pero yo creo que en este momento, en esta hora de la historia, seguramente el acento más sorprendente sea el de la vocación laical. Y ahora, por ejemplo, Santo Padre Francisco ha subrayado con un subrayado de estos suyos que la vocación a poner en valor en esta hora de la historia se llama matrimonio. Que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, ya está yo. No siempre ha habido jesuitas. Harto me han hecho sufrir los padres de la compañía, decía Santa Teresa. No, yo los quiero mucho. Pero bueno, harto me han hecho sufrir los padres de la compañía. Bien, Madre Oula. A ver, yo hay una cosa que siempre repito y repito y repito, ¿no? Jesucristo, y esta es la llamada universal, ¿no? Está sediento. ¿De qué está sediento? Pues de cada uno de nosotros. O sea, independientemente de la vocación particular que cada uno haya recibido, Jesucristo está sediento de la intimidad con cada bautizado. La llamada universal a la santidad, pues efectivamente el Concilio Vaticano II ha insistido muchísimo sobre ello, y después del Concilio Vaticano II se puede decir que ha sido la hora de los laicos, ¿no? Y sigue siendo. Otra cosa es que cada cristiano, cada bautizado, tiene que ver cómo va
a llevar a término el plan de Dios para él, ¿no? Decía Jesús, yo también quiero ser santo. Es que es obligatorio, Jesús. No es que quieras, es que está mandado. Entonces, ser santos, ¿no? Como yo soy santo. Entonces, la vocación a la santidad es clara. Otra cosa es que cada uno tenga que ver delante de Dios cuál es su camino concreto para llegar a esa santidad, ¿no? Y claro, la santidad es una palabra como muy... ¿de qué va ser santo? Dices una cosa, pues los santos son unos señores que están en las hornacinas de las iglesias, que les inscriben en un momento dado en un libro y se les reza, ¿no? No, la santidad no es esa, ¿no? La santidad es una disposición interior, ¿no? de cada uno de nosotros. Hay una hermana mayor de las carmelitas samaritanas que es Santa Teresa del Niño Jesús, que dio una definición de la santidad en el siglo XIX impresionante, ¿no? Ella dice, la santidad no está en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y sencillos en las manos de Dios, conscientes de nuestra debilidad, pero confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Ella es doctora de la Iglesia, quiero decir que no es una definición bonita, sino que es algo que desde luego el Espíritu Santo la movió. Ella sí que fue una mujer carismática y totalmente rompedora en la Iglesia de su tiempo, ¿no? Y nos dice eso, que la santidad no está en hacer cosas, que a veces caemos en ese error, sino en ser, ¿no? En lo que yo soy ante Dios. ¿Y qué soy ante Dios? Pues alguien pobre, pequeño, débil, porque eso somos la generalidad de los seres humanos, ¿no? Y no es una cuestión de humildad ni de modestia, es que es la verdad, ¿no? Continuamente, a no ser que seamos pues tontos, iba a decir, estamos a cada paso palpando nuestros límites, nuestra pequeñez, nuestra pobreza, nuestra dependencia absoluta de Dios. No hacemos nada, ¿eh? Nos hemos movido. Y bueno, pues que digo que lo que es obvio es nuestra pobreza y nuestra pequeñez, ¿no? Y esa pobreza y esa pequeñez está llamada por Dios, por vocación divina, a la santidad. Luego, la santidad no puede consistir en algo que esa pobreza y esa pequeñez no pueda asumir. La santidad es una disposición interior, ¿no? En que vivimos nuestra gracia bautismal, nuestro ser hijos de Dios en plenitud, sabiendo que somos pobres, que somos pequeños, pero asumiendo con gozo, con alegría, con esperanza esa pobreza y confiándosela a Dios. Esto dicho así, dices, pues no es tan difícil ser santo. Es muy difícil porque la soberbia humana le cuesta mucho admitir que somos pobres, que somos pequeños y decirle al Señor, aquí vengo con mi pobreza. Por eso es difícil, ¿no? No porque la fórmula en sí sea difícil, sino porque es bastante poco compatible con nuestra soberbia natural. Pero esa es la santidad y a eso estamos llamados todos, ¿no? Y de eso tiene sed Jesús cuando le dice a la mujer junto al pozo, si conocieras el don de Dios. El don de Dios es encontrarse con Jesucristo y llevar a Jesucristo esa pobreza y decir, enséñame a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es la santidad, ¿no? Y eso es lo que nosotras, pues por carisma, intentamos hacer. Gritar al mundo este amor de Dios, gritar al mundo esta sed de Dios y tratar de explicar que ser santo no es tan difícil, que no hay que hacer, sino básicamente dejarse hacer. Y cuando uno se despoja de todo y se deja hacer es cuando puede adorar. Antes es imposible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se me ocurre decir al respecto. No sé, Jesús, si te he contestado. Usted contesta siempre. Hace poco tuve que ir a Madrid porque me llamaron había escrito unos artículos sobre una mujer extraordinaria y fantástica que se llamaba Dora del Hoyo,
y que fue supernumeraria del Opus Dei, una leonesa realmente admirable, y yo escribí algún artículo sobre ella porque me sedujo la forma de ser de esta mujer y esa capacidad para en lo más ordinario y en lo más cotidiano ser capaz de lo que usted estaba diciendo. Y resulta que el que presidía aquello, pues las conocía mucho a ustedes. Y sí, las conocía muchísimo y sabía quién era yo y tal, ¿no? Y entonces me dijo una cosa, me dice, bueno, estuvimos hablando de usted, y dice, claro, es que es asombroso lo de esta monja, porque yo hablo y hablo y no me escuchan, y veo que se dispersan, y a ella todos le atienden y le escuchan. Y lo decía como diciendo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser que a mí se dispersen? Usted siempre responde. Bueno, hay en la sala un periodista, Madre Olga, María del Redentor, que es uno... No, pero hay en la sala, aquí entre el público, un periodista de fin, especialmente sagaz y de los más brillantes de Castilla y León, que también quiere ser santo, que se llama Vidal Arranz, que está allí, y que le quiere hacer una pregunta. Sí que quería, ¿eh? Bueno, se podrían comentar muchas cosas, porque la verdad es que están saliendo ideas muy interesantes. A mí me seduce mucho todo lo que ha salido en torno a esa reflexión acerca de los límites, ¿no? De superar nuestra soberbia, tomar conciencia de nuestra pequeñez, que en el fondo es tomar conciencia de nuestros propios límites y de nuestra propia condición de seres finitos y no omnipotentes, ¿no? Pero me ha sugerido mucho también lo del hilillo de la alegría. Me ha gustado mucho la reflexión del arzobispo auxiliar, en torno a esa preferencia por la alegría frente a la felicidad. Efectivamente, es la pretensión de totalidad. Sí. ¿Se oye bien o no? No sé. La pretensión Un poco más fuerte tú. Sí, la pretensión de plenitud de la felicidad es tramposa, estoy de acuerdo, es tramposa y puede llevarnos por muy mal camino. Pero a la hora de preguntar, a mí me gustaría hacer una reflexión a los dos, a la Madre Olga y a la don del Luis. libro, Y a don Luis, porque además yo creo que la respuesta será distinta. El preguntar por una cuestión. Estamos asistiendo, de un tiempo a esta parte, un cierto resurgir de las órdenes contemplativas femeninas. Esto es una cosa verdaderamente sorprendente, porque en un mundo tan materialista como el nuestro, que resurjan justamente las órdenes contemplativas, pues la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Pero a mí me gustaría incidir en la segunda parte de la cuestión, en que sean femeninas específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué resurgen? ¿Por qué dentro de los mundos, digamos, de la vida sagrada, de la vida religiosa, justamente el que está empezando a tener un poquito más de tirón, por decirlo de un modo coloquial, es el que aparentemente está más lejano de nuestro mundo, como el de la vida contemplativa? ¿Y por qué esto está funcionando mejor con las mujeres que con los hombres? Averigua tú. A ver. Lo de la vida contemplativa sí tengo una posible respuesta, que a lo mejor no es real, pero es lo que yo a veces he pensado, ¿no? Porque esta pregunta no es la primera vez que me la hacen. Pero lo de ¿por qué funciona más en lo femenino que en lo masculino? Ni idea. Yo creo que también por nuestra propia psicología femenina, ¿no? Y sensibilidad, el estar con Jesús, el permanecer con Él. Y luego porque en el fondo yo creo que hay algo que planteamos mal, pero que es real, ¿no? Y es que el mundo tiene muchísima necesidad de redimir gestos. Y quizás eso es algo que por nuestro modo de ser somos menos pudorosas las mujeres que los hombres, ¿no? En el sentido de que los hombres son los hombres y parece que tienen que estar todos muy bien puestos y ser muy poco expresivos, ¿eh? Sobre todo en cuanto a muestras de, pues eso, de afecto, de ternura. Yo digo muchas veces que el mundo tiene necesidad de redimir gestos, sobre todo las caricias, ¿no? El mundo tiene necesidad de acariciar, aprender a acariciar y aprender a ser acariciado, ¿no? Y Jesús es el primero que hizo esto. Y hay un gesto
precioso en el Evangelio, lleno de significado, ¿no? Y lo hemos leído hace pocos días en el Evangelio. La mujer del frasco de perfume no dice ni una palabra, solo realiza gestos, ¿no? Gestos llenos de significado ante un montón de hombres que juzgan y condenan. Y Jesús tampoco le dice nada, se deja hacer, ¿no? Y hoy día hay muchos... Jesús, esta es nuestra experiencia como samaritanas, ¿no? Se nos acerca muchas veces bajo apariencia de muchas personas buscando esos gestos, ¿no? Necesitando la ternura. La ternura es una palabra que ha estado condenada porque produce mucho pudor, porque parece que confundimos ternura con debilidad, y es mentira, ¿no? La mujer que es tierna es la mujer más fuerte, porque la mujer más fuerte que existe en este mundo es una madre, y es siempre la mujer más tierna, ¿no? Nadie es tan fuerte, tan invencible como una madre, y al mismo tiempo nadie es más tierna, ¿no? Y nadie es aparentemente más vulnerable ante su hijo que una madre. Sin embargo, si alguien tiene que morir, siempre es una madre, ¿no? Y muchas veces se confunde la ternura, todo lo femenino con lo frágil, y no tiene nada que ver. Y la ternura ha estado tachada porque sonaba algo cursi, blandengue, meloso. No, a ver, la cursilería, la blandenguería, la melosidad no es ternura, es empalago, no tiene nada que ver, ¿no? La fuerza de la ternura, de la dulzura, de la delicadeza, de los gestos. Yo siempre digo que las palabras, aunque Adoremos está escrito y está formado por palabras, las palabras son el lenguaje más torpe que existe. Es el que habitualmente más utilizamos, pero es el más pobre. Los gestos, las miradas, comunican mucho más normalmente que las palabras, ¿no? Y el pasaje evangélico de la pecadora del frasco de perfume es un ejemplo. Ella no dice nada, pero busca a Jesús, le encuentra, desafía a todo el mundo, porque no sé si calibramos bien la osadía que suponía que una pecadora pública entrara en la casa de un fariseo. Eso era contravenir todas las leyes sabidas y por haber. Y se jugaba todo porque la podían haber agarrado según entraba. ¿Cómo hizo para colarse? Porque no tuvo que ser fácil, pero ella lo logra. ¿Por qué? Porque tiene dentro del corazón un amor que la impulsa a buscar a Jesús, ¿no? Y ella le busca, sabe dónde está, le encuentra sabiendo que está haciendo lo más incorrecto que podía hacer, se pone a sus pies y no le dice nada. Llora y quiebra el perfume. Y Jesús se deja hacer. Le toca, le acaricia, llora, le seca con sus cabellos, pero no hay ni una palabra entre Jesús y esta mujer. Y sin embargo, la comunicación que hubo entre ellos y el amor que Jesús percibió está claro, porque además Él lo dice, ¿no? Lo dice claramente. Por eso yo pienso a veces que puede ser que por nuestro modo de ser, en ese sentido somos menos pudorosas a la hora de expresar, a la hora de desafiar. Somos menos, quizá las mujeres somos políticamente más incorrectas por nuestro modo de ser, ¿no? Por nuestra peculiar psicología. Dios nos ha hecho así. Somos más lanzadas, somos más osadas. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Los demás, pues los pobres, pues como hubiéramos hecho cualquiera, ¿no? Pero ella estaba allí y de pie, no de cualquier manera, ¿no? Las mujeres, en ese sentido, desafiamos, y quizá a la hora de responder a la llamada, a la consagración, pues el Espíritu Santo nos llama de esa manera porque somos de esa manera y sabe que vamos a responder de esa manera. Y quizá la vida contemplativa, yo lo que voy viendo en las nuevas formas que están resurgiendo, que efectivamente tienen más que ver con la vida contemplativa que con la vida apostólica activa, es que hemos empezado las monjas a utilizar una palabra que todavía en muchos conventos de monjas sigue prohibida, ¿no? Pero ya la vamos como destapando y utilizando, que es la del enamoramiento. El gran problema del siglo XX, del siglo XXI, es que nos da vergüenza hablar de amor, ¿no? Y nos da vergüenza decir que estamos enamorados, que estamos enamoradas.
a nosotras no nos da ninguna vergüenza. O sea, de hecho, es algo que habitualmente decimos, repetimos, se lo decimos a todo el que llega y por eso a veces la gente se sorprende, ¿no? ¿Qué dicen? Pues la verdad, oiga, ¿usted no está enamorado? Tosen, carraspean, digo, pues qué aburrimiento de vida. O sea, pasar por esta vida sin enamorarse es, pues, pasar haciendo bulto por el mundo, ¿no? En la vida hay que enamorarse y nosotras estamos aquí vestidas de esta guisa porque estamos enamoradas de Jesucristo, ¿sí? O sea, porque nos ha gustado el modelo, ¿no? Y porque nos ha gustado el horario del convento, menos. Nos ha gustado Jesucristo, que es el gran seductor y el que nos ha enamorado, ¿no? Y nos tiene enamoradas. Entonces, decir esto así, yo creo que cuando los monjes empiecen a decirlo, la cosa cambiará. Otra cosa es que necesitan su tiempo. Porque van por detrás, perdón. Pero el género masculino va por detrás, ¿no? Cuando los monjes empiezan a decir, somos monjes y estamos en el monasterio y nos dedicamos a la vida contemplativa, es nuestra vocación, porque estamos enamorados como locos de Jesucristo, los monasterios se llenarán. Mientras sigan diciendo que lo guay es la liturgia, que me parece muy bien, y el trabajo manual y no sé qué, pues a ese barco no se va a subir nadie. Tú véndele el enamoramiento al chico este en cuestión y luego le cuentas la liturgia, el trabajo manual y lo que haya que hacer en el monasterio. Pero primero enamórale de Jesucristo, porque mi experiencia es que con chicas funciona así, pues pienso yo que con chicos funcionará igual. O sea, a todas estas hermanas yo no les he contado lo que hay que hacer en el monasterio porque entonces no estaría ni una. Ha habido que convencerles de que Jesucristo es el amor de su vida y el mejor amor y el mejor partido que podían encontrar, y después de eso luego ya hacen lo que les dices, el horario, la liturgia, el trabajo, el horario. Sí. Pero primero enamorarse de Jesucristo y después ya sale una monja. Lleva su proceso, lleva su tiempo, pero al final sale una monja. Y me imagino que con los curas será igual. Es que no tengo otra fórmula. ¿Por qué las mujeres, preguntabas, Vidal? Pues ya lo ves, porque son más listas que las liebres. Y siempre eligen la mejor parte. El señor obispo tiene algo que decir. Amén. No, yo creo que hay dos asuntos del momento europeo, y al decir europeo de alguna manera es mundial, ¿no? que son los que me parece a mí que ponen en juego lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Uno, nosotros vivimos un momento muy secularizador, muy viviendo como si Dios no existiera, incluidos los creyentes, y entonces yo creo que esta propuesta, ¿no?, contemplativa, de afirmación de Dios, de afirmación concreta, real, ¿no?, pues es valioso. Y otra de las cuestiones de la época actual es la anulación de la diferencia sexual. Eso que se llama género y su perspectiva y sus formas tan variopintas de pintarse, pues yo creo que es otra de las cuestiones del momento, ¿no? Yo tampoco quiero frivolizar ni simplificar un asunto que es bastante importante, pero lo que Madre Olga acaba de afirmar, ¿no?, desde la propia condición femenina, desde el enamoramiento, la esponsalidad, ¿no?, y afirmando su condición de mujer sin ningún complejo y sin ninguna reivindicación, ¿no? Yo creo que eso es una novedad cultural grande, una herejía cultural. Cuando lo que se plantea es este uniformismo, este planteamiento del sexo como una opción, este reducir la naturaleza a cultura, o la misma presencia de Dios a funciones o a valores, ¿no? Bueno, pues ya vemos lo que nos da de sí, ¿no? Vamos, y digo dentro de la propia Iglesia, ¿eh? La educación católica convertida en una determinada propuesta de un ideario con unos valores de humanismo cristiano descafeinado, pues da de sí lo que da de sí, ¿no? Bueno, bien. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que agradecer mucho. Uno piensa que esto ocurre no porque haya una persona más lista,
sino porque Dios lo quiere y va adelante. Y entonces que en medio de un mundo secularizado y de haber perdido el significado de la diferencia sexual, que aparezcan estos pequeños destellos, pues una vez más es providencial. Una vez más el Señor va adelante y va ayudándonos a comprender. Digo, desde unas formas u otras. Es verdad que en la secularizada Europa, entre hombres y mujeres y en diversas formas, quizás, sobre todo estoy pensando ahora en Centro Europa, ¿no?, pues las realidades vocacionales que existen en medio de casi de un hundimiento de las formas históricas y de los presbiterios diocesanos, ¿no?, son nuevas formas de vida consagrada, de vida laical, ¿no?, que tienen mucho que ver con algo de lo que se ha planteado aquí y que están ocurriendo en la secularizadísima Europa, ¿no?, que aparecen ahí monjes y monjas o hombres y mujeres viviendo pues muy colgados del cuello de Dios, ¿no?, con mucha confianza. Vamos a ver. Yo creo que Francisco también nos ayuda en esto, ¿no?, porque nos hace caer en la cuenta, volviendo a la propuesta de santidad, que la propuesta de santidad no es una propuesta de coherencia moral y que incluso la propia propuesta de lo que significa la vida cristiana o la convocación a participar en la vida de la Iglesia solo es posible si aparece este anuncio. Un anuncio que incluso la propia gran tradición de la Iglesia lo llama querigma. Y el querigma es un pregón, valga la redundancia, cantado, porque los pregones siempre se cantan, pero es un pregón cantado, y el canto tiene que ver con la alegría, ¿no? Entonces, de alguna forma uno percibe como que la providencia o el Señor nos está llevando por aquí, ¿no?, a anunciar gratis a quien quiera oírlo, ¿no?, lo esencial, la belleza, desde la que se puede construir un edificio. Desgraciadamente, incluso estamos sometidos, incluso por señores como estos dos de las esquinas, casi siempre a hablar de cuestiones morales. A la Iglesia siempre estamos entrampados en cuestiones morales, si se puede, si no se puede, si sois progres o si sois carcas. Y por supuesto que desde el Evangelio surge una propuesta de vida. Pero como no se haya podido anunciar el indicativo, los imperativos son insostenibles. A mí no me extraña que muchos jóvenes digan la Iglesia, porque claro, si vamos con el no, sí, el deber, los imperativos. Y en el Evangelio aparecen imperativos, tú lo has recordado, sed santos, pero aparecen imperativos, porque antes, en realidad, todo ello está atravesado de un indicativo. Dios te ama. Y ese indicativo es el que hay que contar, el que hay que descubrir, el que hay que vivir, y entonces los imperativos se reciben. Si no, quédese usted con sus imperativos, que ya bastantes nos da la vida, que está llena de semáforos y de controles de velocidad, ¿no?, o de alcoholemia. Lo digo porque la noche pasada tuve que soplar en uno y lo tengo... Sí, porque no me llegaba el aire y no podía, y el guardia se ponía nervioso y yo más nervioso, venga a soplar. Todos son controles. Entonces, el indicativo, desde el que es capaz de surgir una vida arreglada. Pero sin el indicativo, la vida arreglada es un absurdo. Pero el indicativo existe. Este obispo es una mina, nos da titulares entre vivir colgados del cuello de Dios, vaya titular, el hilillo de la alegría,
Todos son controles, en fin, bueno, todo titulares, Monseñor Argüello, todo titulares. Para la sin razón. Todo titulares para la sin razón y alguno para el norte. Bueno. Bueno, que se nos está echando el tiempo encima y tenemos que ir pensando en terminar. Sí. Entonces, no sé si queda alguna pregunta. Y... Sí. Volviendo al principio, quiero ratificar que realmente se nos dijo que estar esta tarde aquí es un gran don. Entonces, desde mi postura de ciudadana, de mujer de a pie, que mis pies me pueden llevar a cualquier sitio porque ni soy consagrada, ni soy a la vista está cura, ni pienso que realmente es el sitio más maravilloso donde he podido estar esta tarde y que me llevo cosas muy hermosas. Las que, resumiendo, que adorar es amar hasta el extremo. Y realmente eso es lo que une el eje de toda una vida, tanto de laicos como de consagrados, como de lo que, o sea, la tercera parte que era como de sacerdotes. Y efectivamente ahí se unirían tanto el Carmelo, San Juan de la Cruz, que dice, ya, o sea, no tengo otro oficio porque solo en amar es mi ejercicio. Pues yo pienso que realmente el amar es tu ejercicio, pero es que ese amar, ese amor es de todos, o sea, que es desde yo como madre. Entonces de aquí me voy con más ganas de amar a mis hijas, con más ganas de entregarme a mi esposo, con más ganas de saludar al vecino con lo que decíamos el cantarito de la alegría, una sonrisa, como yo digo, ciudadana de pie, que me mueve en el supermercado, en la calle, en los semáforos, en el parking. Me queda como esa alegría y ese sentimiento y realmente esas palabras y esas ganas como de un poquito desde mi punto de vista cambiar el mundo en mi pequeña parcela. Y luego referente a los jesuitas, quiero decir, porque yo también soy muy jesuita y ellos hace mucho, porque para mí mis hijas educaron en los jesuitas y siempre les dije, estáis educadas por la élite del mundo. Llevar eso con la frente muy alta. Y me acuerdo que en uno, mis hijas ya están en la universidad, pero en uno creo que fue un final de curso que ponía, enamórate, permanece enamorado y eso lo decidirá todo. Y esa frase me gustó tanto, era así como un eslogan que tenían en el salón de actos en un fin de curso. Lo apunté y siempre lo llevo en la cartera y realmente, o sea, que decimos, o sea, que el amor es eso, enamórate, permanece enamorado y realmente tu vida cambiará. Nada más. Muchas gracias. Como diría Monseñor Argüello, amén. Bueno, pues nos vamos a marchar. Yo, ya saben que, en fin, soy poeta menor, pero poeta, y entonces pues tengo aquí tres poemitas para acabar. Uno se lo quiero dedicar a la Madre Olga María del Redentor y dice así, se titula Adoremos, no se podía titular de otra manera, claro. Este adoremos que hoy sale a caminar por las calles es poesía en prosa, largo aliento, llama de amor viva. Este adoremos que hoy llega a nuestras vidas en medio de la densa oscuridad que tantas veces nos envuelve, de lo que nos maniata y hiere, es la respiración de un nacer y un vivir en las manos de Dios, una manera de estar, una manera de ser, un existir. Estas páginas de duración eterna son como un corazón con 5 dedos que la Madre Olga María del Redentor nos ofrece con su reguero de armonía y también de sequedad y dicha compartida algunas tardes y otras tardes, con sus días plenos y horas luminosas y esas otras más hostiles. Asomarse a este adoremos y no encontrarse con un Dios de carne y hueso sería tan difícil como pasar delante de un espejo y no verse. Y como esta tarde está aquí
uno de los primeros nombres de la poesía del mundo hispano, que es Carlos Aganzo. No, lo digo con absoluta seriedad, ya ven que no se... Vamos, es así, es así. Ese autor, además, tiene una particularidad, y es que él ha conseguido que resurja en Castilla y León una poesía mística que antes no existía, agrupando a una serie de poetas, promocionándolos, creando premios, ayudando, alentando, y bueno, pues naturalmente le tengo que dedicar un poema. ¿Es necesario? Está asustado, pero bueno, es igual. Se titula Donde todo ocurre, para Carlos Aganzo. Tiene nuestro poeta olfato. No hay en el ramaje de sus versos, donde todo sucede, sentir que no esté bien dibujado, palabra que no sea oportuna y sacuda el alma. Asomarse a la poesía de Aganzo es encontrarse con lo que apenas se adivina, con lo que se sugiere e intuye. Descubrir lo que tienes y lo que no tienes, desde lo más íntimo del sentir y de las cosas que son y de las que no son. Despertar de golpe para vivir y desvivir, para aprender y desaprender, andar y desandar. Asomarse a la poesía de Aganzo es soñar la música soñada desde una vida sin fin. Y ahora tengo que dedicarle un poema, evidentemente a Monseñor Argüello, que está aquí, y a todos ustedes. O sea, lo compartimos. ¿A ustedes les parece bien compartirlo con el señor obispo, verdad? Pues entonces, para todos, incluido él. Se titula Todo es llegar y partir. Cuento mis años y compruebo que me quedan muchos menos para vivir de los que viví hasta hoy. Ya no tengo tiempo para discusiones interminables que no llevan a ninguna parte, ni para lidiar con embusteros, impostores y farsantes, tampoco con los que hablan mal de todos y de todo, desde que amanece hasta que anochece. Mi tiempo es escaso, como para andar en semejantes lances. Quiero pasar mis días al lado de gente de corazón sencillo y bueno, muy bueno, como la que hoy hay aquí, cuyo único oficio sea amar, perdonar y sonreír día tras día, y haga que despertarse valga la pena desde el don de Dios. Gente como ustedes, calienta corazones como los caldean las carmelitas samaritanas con su entrega apasionada y su loca alegría de vivir. Todo desde la certeza de que también nosotros, como los gatos, tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Muchas gracias. Es peligrosísimo esto de invitar a poetas a actos porque aprovechan inmediatamente y sueltan sus poemas como sea. Bueno, pues yo creo que tienen que cerrar el acto brevísimamente las dos personas más importantes que hay aquí, que son la Madre Olga María y Monseñor Luis Argüello. Yo simplemente para decir gracias, también por haber participado y por haberme sentido estimulado en esta tarde a poder escuchar y compartir. Sí, pues yo también agradecer a todos los que habéis venido, agradecer a los agustinos que con tanto cariño nos han acogido aquí, agradecer a Carlos y a Jesús su tiempo, por supuesto a don Luis, y en definitiva agradecer a Dios pues el don de la vida, el don de compartir y el don de poder gritar también desde aquí pues que somos amados por Él, que al final es lo más importante, ¿no? Hay que aprovechar
cualquier ocasión para lanzar ese grito y agradecer que nos hayáis permitido hacerlo.